¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar tesoros en el barro. Muy bien, ese es el título. Sí, y creo que el objetivo de lo que hoy vamos a estar hablando es poder entender cómo ser iglesia en la práctica y cómo descubrir los dones y para qué sirven. ¿O no, Samuel? ¿Vos no tenés micrófono? Ah, mirá, bien. Sí, estoy. Muy bien. Aquí estoy, perdón. No, está bien. Este es el objetivo, entender cómo es ser iglesia en la práctica, desarrollar los dones y para qué sirve. Exactamente. Es un privilegio poder leer este versículo con revelación junto a vos. Segunda de Corintios 4:7. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos en un tiempo en donde hemos llamado a todos a la mesa. Y, perdón, pero usted está en primera fila. Y hoy queremos maximizar la mesa, hacerla grande y que vos no estés mirándonos, sino que estés participando activamente de la palabra. Así que yo no estoy dando la espalda a nadie, estamos todos en primera fila y juntos aterrizando lo que el Señor nos va a hablar en este pequeño tiempo, pero sobre todo lo que Él va a impartir a su iglesia. Muy bien, entonces vamos con la definición de qué es iglesia. Y antes de hablar qué es iglesia, ¿qué no es iglesia? Iglesia no es una empresa donde nos reunimos para tener activismos y lograr resultados personales. La iglesia no es un club social donde nos juntamos solo por las amistades. La iglesia no es un ascensor donde estamos juntos solo para subir en la vida y algunos se bajan donde quieren. La iglesia no es un hospital, aunque hay sanidad, pero nadie quiere vivir en un hospital, ¿no? Después que se sana se van. Pero la iglesia sí es una familia. Es una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y la casa del Espíritu Santo. La iglesia no es un lugar a donde vamos, es una familia a la cual pertenecemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero la figura que también queremos usar hoy es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene muchos miembros, pero la cabeza es... ¿Quién es la cabeza? Cristo. Muy bien. Él es el cerebro que hace con que todos los miembros funcionen y que el cuerpo avance. Ahora, el concepto de iglesia, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en la tierra. Entonces, ¿quién está edificando la iglesia? Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién? Muy bien. Y esa expresión cuando dice yo edificaré mi iglesia, no fue una palabra nueva que Jesús inventó, sino un concepto que ya la cultura greco-romana lo entendía muy bien. La palabra eclesía es una asamblea de gobierno, gente que se reunía afuera de sus intereses personales. Salían de su vocación o de sus profesiones y se reunían para servir a la comunidad. Asamblea de gobierno. La palabra en sí, eclesía, es llamado hacia afuera. ¿Qué significa eclesía? Llamada hacia afuera. Entonces muchos a veces interpretan como que la iglesia fue llamada hacia afuera del templo, de las cuatro paredes, para llevar el evangelio afuera. También sirve, pero el concepto que queremos dejar hoy es que la eclesía es cuando gente de carne y hueso no es que sale hacia afuera del templo, sino cuando sale de sí mismos para servirnos los unos a los otros y colaborar con la consumación del plan de Dios. O sea, imagínate esa imagen. Antes no habían médicos, empresarios, abogados. Entonces, cuando ellos eran convocados a una eclesía, era: por más que sos médico, sos abogado, por más que tengas dones diferentes, acá necesitamos que salga de eso para que juntos vamos a ayudar cómo servir a la comunidad. Eso era una eclesía. Entonces acá Cristo nos salvó de nosotros mismos, no para mejorar nuestra vida, sino para darnos la vida de Cristo y hacernos colaboradores de su plan. Salvación es cuando Él nos salva de nosotros mismos para ahora ser parte de la historia de Dios. Entonces, ¿qué es eclesía?
¿Qué es la iglesia? Gente de carne y hueso llamada hacia afuera de sí mismos para servir el plan de Dios. Entonces no somos gente que nos servimos de la iglesia, sino que Dios nos salvó para servir desde la iglesia la consumación del plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A la iglesia yo no me sirvo, yo sirvo a la iglesia. Vamos avanzando. Muy bien. Muy bien. Ahora creo que la gran pregunta es ¿qué estamos haciendo con los que Dios nos dio? Y es muy importante que lo podamos ver a través de la luz de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11, dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y es muy importante poder entender lo que está diciendo el apóstol Pedro acá, porque todos hemos recibido un don, ¿sí? Ahí mira a la persona que está a tu lado y decirle, todos hemos recibido un don. Lo más importante es identificar para qué hemos recibido un don. Y voy a afirmar lo que dijo Marcos. El don que has recibido no es para que vos te sirvas del don y de la capacidad que Dios te dio, sino que el don que has recibido es para servir. Así que repetí conmigo, el don que recibí, es para servir. No lo estoy escuchando a todos. Ahora, el don que recibí es para servir. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Estoy sirviendo o me estoy sirviendo? Y creo que en el desarrollo de la historia de la iglesia hemos visto un mal uso de los dones y hemos visto que la iglesia se ha servido de dones que en realidad fueron para la edificación de su cuerpo y no para hacer ministerios personales. Por eso es importante que todo lo que estamos hablando, así como dice la palabra, estamos hablando conforme a las palabras de Dios. Y eso necesita generar un temor de Dios en nuestros corazones. Ahora, es muy hermoso poder identificar esto. El falso don se sirve a sí mismo, pero el verdadero don apunta a Cristo. Todo lo que Dios te dio, la finalidad de ese don es capacitar a la iglesia, revestir a la iglesia y que todo lo que hagamos conforme a ese don apunte a Jesucristo. Muy bueno. Selah, para que pensemos. Entonces hay una diferencia entre asistir a una reunión de la iglesia y ser iglesia. Entonces puedes asistir a esta reunión, pero consideramos que ser iglesia es cuando tu don comienza a servirse los unos a los otros como buenos administradores, la multiforme gracia de Dios, con el fin de que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Entonces no escondas lo que Dios te dio y no lo uses solo para vos, sino cuando pones a disposición de los hermanos, eso se hace para el avance del reino y para que Dios sea glorificado. En este texto acá de 1 Pedro 4, está toda la secuencia de lo que queremos dar hoy. Cada uno tiene un don. El don no es para nosotros mismos, sino para servir a otros. Y el propósito de servir a otros es dar gloria a Dios. ¿Se entiende esa secuencia? De eso vamos a estar hablando ahora. O sea que yo puedo venir a la iglesia, puedo ser iglesia, ¿sí? Puedo tener un don, pero si no sirvo a otro, mi don no sirve. El que no sirve, no sirve. No, guarda. ¿Es así? Tenemos nosotros que entrar en conciencia que si todos nosotros tenemos un don, ¿quién sabe acá qué don tiene? ¿Quién pudiera decir, yo sé mis dones? Uno, dos, mira. Ahí vamos. ¿Quién más? A ver, de este lado. Los que hicieron training, ya sabían bien. Vamos.
¿Y si le regalamos lo... ¿Sí? ¿Qué te parece? Bueno, para los que no saben cuál es su don, nosotros les queremos regalar un estudio práctico de todos los dones del Espíritu que aparecen en las Escrituras. ¿Les parece? Eso aparece en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. En esos 3 textos aparece una lista de dones que algunos teólogos llaman dones del Padre, otros dones del Hijo y otros dones del Espíritu. Entonces en ese QR está la lista de todos los dones que aparecen en el Nuevo Testamento. Por lo cual, como hoy no es un estudio, hoy es una predicación, les recomendamos que puedan tener eso y después lo estudian con su familia para que puedan identificar qué dones tienen. ¿Qué estamos hablando de dones? Dones es una capacidad que Dios da para lograr algo que Él está pidiendo. La palabra don también es como un regalo. Es un regalo que Dios da. Nadie compra el don y nadie lo merece. Es la gracia. Y acá va a entrar esa palabra gracia. Cada uno de nosotros tenemos un don especial que es para servir a otros. Y acá dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe qué significa eso, familia? La gracia de Dios no tiene una sola forma. La gracia de Dios es multiforme. Por eso nosotros honramos todo el cuerpo de Cristo. Y acá en esta casa nadie habla mal de otras congregaciones, porque a la iglesia no se critica, a la iglesia se edifica. Claro, exactamente. Porque por más que alguien tenga otra forma, tenemos que reconocer la gracia del Señor, porque acá tenemos una expresión de la gracia de Dios en esta esquina de Córdoba. Pero acá en Córdoba mismo hay muchas formas que la gracia de Dios se manifiesta y necesitamos ser buenos administradores y reconocer que Dios se está moviendo en todos lados. Qué lindo, ¿no? Diga conmigo, multiforme gracia. Por eso hablamos bien de la iglesia de Cristo que está en Córdoba, hablamos bien de la iglesia de Cristo en Argentina, hablamos bien de la iglesia de Cristo en las naciones y reconocemos las diferentes gracias y las diferentes expresiones. Qué hermoso, ¿no? Yo vi algunas manos con ese QR. Perdón, ya esto está cambiando de tono, ¿sí? Yo tengo muchas ganas. Imagínense lo que sería la iglesia de Cristo en las naciones. No toma tu lugar. La iglesia de Cristo en las naciones. Si cada uno de nosotros no solo supiera cuál es su don, no solo descubriera cuál es ese don, sino que también lo pudiera desarrollar y también lo pudiera dar. Ya vamos a hablar de estas 3D. Dones 3D. ¿Qué te parece? Yo traje un ejemplo. ¿Puedo hacer un poquito de lío acá? ¿Sí? Bueno, mire. Yo, antes de hacer el ejemplo, yo aprovecho mientras vos buscas eso. Me acordé, me olvidé. Bienvenidos todos los que nos visitan, que vienen de otros lugares. Pero también quiero honrar a Johnny y Miru Lara que están con nosotros acá. Son amigos preciosos de corazón. Y ahora me acordé. Ellos son amigos de muchos años. Ya le perdonamos a Johnny porque nos robó a Miru. Miru vivía en Córdoba, trabajaba con nosotros. Pero esa es la multiforme gracia del Señor. Nos alegramos ayer, compartimos la mesa. Bueno, estos días estuvimos compartiendo. Honramos lo que Dios dio a la familia Lara, a la expresión de la red Unge. Y ayúdenme a honrarles con un aplauso más fuerte. Y gracias por estar acá con nosotros en la mesa. Los amamos mucho. Dame una. ¿Ah? Está raro esto. ¿Qué hiciste, Samu? Un ratito que saludo y ya está haciendo. ¿Qué está haciendo? Es que me gustan los ejemplos. Vamos con los ejemplos. Porque yo creo que hoy nos va a quedar muy claro. Tiro esto un poquito para adelante, Lucas. ¿Sí? Recién leímos. ¿Sí? ¿Vieron? Los de Cultura de la Casa creían que iba a ser pan. Esta vez no. Ahí va. Casi. ¿Chocolatada? ¿Qué será? No, saco el palito. ¿Qué es? Barro, muy bien. Excelente. ¿Es barro, real. Parece chocolatada, pero no. No. Y tampoco inventamos nada. Es tierra de afuera, de acá, ¿eh? Normal, claro. Sí. Digo que es... De la Hortilla o Huertilla, bien. La mismísima tierra de la Huertilla. Recién leíamos, segunda de Corintios 4:7. Y nos intriga saber qué sucedería si la casa se llenara de su gloria.
¿qué sucedería si la gloria que el Señor puso en vos, acá dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros? Y acá viene una expresión que vivimos acá, en las mesas. Y esto lo multiplicamos y quiero decirle, esto hicieron este par conmigo. Me acerqué y de pronto vieron esto que vos no podés ver acá. ¿Hay alguna cámara móvil hoy? No, ¿no? Pero a lo mejor se puede ver. Quiero invitar a alguna cámara. Y si no, Lucas. No. ¿Sí? ¿Se acerca ahí? ¿Te acercas vos? Está raro. No hay forma de ponerlo en las pantallas, ¿no? Porque yo sé que la gente que está en vivo... Sí, ya va. Entonces quiero que vea lo que hay ahí. ¿Sí? Está pesado, Lu. Perdón. Es barro, tierrita con agua, ¿sí? De lo que fuimos hecho. Barro. No, todavía no, mi amor. La definición bíblica es el siguiente. Si ustedes leen el contexto de 2 Corintios 4, el tesoro está hablando que es el evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es la presencia de Dios dentro del ser humano. Y eso es inexplicable. El tesoro es la presencia de la gracia de Dios en nosotros. Y el barro representa la fragilidad y la debilidad humana. Ahora, ¿cuántos acá tienen ahorros? ¿Quién tiene ahorros? Levanten la mano tranquilo que no vamos a pedir la ofrenda ahora. Tienen ahorros, muy bien. Están aprendiendo en salud financiera. Mirá, los niños también tienen ahorros, muy bien. ¿Y dónde lo guardan? ¿Dónde guardan? Está bien escondido, dice. No lo va a decir. No lo va a decir ni para los hermanos. Una billetera. Conforme uno va creciendo, esa dijo en la billetera, otros deben tener alcancía, el chanchito. El chanchito. Pero conforme uno va madurando y entiende más todavía el valor de lo que estás guardando, guardás más escondido todavía, en lugares protegidos. Cofres con candados, cofres de seguridad, caja de seguridad o en el banco. Porque de acuerdo al valor es el nivel de la protección que das. Ahora piensen eso. Dios, el que tiene en su currículo Génesis 1, creador del cielo y la tierra, dueño de la plata y del oro, puso su tesoro, ¿dónde? ¿Dónde él esconde lo precioso de lo que él considera de más valor? En vasos de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Esta es la gracia de Dios. Su poder sobre nuestra debilidad. No merecíamos nada, pero su presencia está en nosotros. Y todos los que están aquí, todos los que tienen a Cristo en su corazón, tienen un tesoro. Aunque por fuera todos ven barro, pero por dentro hay oro. ¿Y cómo nos dijo el Señor que debíamos ser iglesia? Él nos dio un diseño. Él nos sentó en su mesa. Él nos dijo que conforme a la iglesia primera de Hechos 2:42, que hay gente que dice todavía están ahí vamos a permanecer, conforme a ese modelo centrado en la expectativa de la obra del Espíritu Santo a través de, permanecían en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Conforme ese criterio de primera iglesia, hoy yo me senté con mis hermanos y hay algo, voy a decir que es mío, pero en realidad Mau Milic me dijo este versículo recién, ¿sí? Fíjate que dice Jeremías 15, 19. Por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y este es un llamado hoy, aquí y ahora. No me animo a ensuciarme. Pero vamos a hablar del contenido de la prédica. Vamos a ver. Y acá entra lo grueso. Vamos a hablar, Samuel lo definió bien. Ese podría ser el título. ¿Cómo habías dicho? Dones en 3D.
Ahí va. Dones en 3D. Descubrir, desarrollar y dar. Vamos a hablar de esos 3 puntos. Los dones se descubren, se desarrollan para dar. Vamos a hablar de esos dones en 3D. Entonces, número 1 es descubrir lo que Dios nos dio. Y en ese proceso lo que vamos a hacer es, mientras vamos trabajando con ese ejemplo para que quede bien visible en nosotros, dentro de ese barro hay algo. Y solo se descubre el que mete la mano en el barro. Sí, yo fui el elegido porque ellos no se iban a notar mucho, dice. Porque se nota que en el barro de ustedes, que sería más clarito, sería la arcilla de ustedes otra. Acá hay algo. La arcilla de otra, claro. Solo descubre el oro que hay adentro quien está dispuesto a poner la mano en el barro. Así, eso tiene que ver con la vida en comunidad. La vida en comunidad no es asistir a una reunión acá o participar de actividades. Es cuando compartimos la vida y exponemos lo que tenemos, las imperfecciones, los desafíos de fe. Y escuchen eso. Y ponemos la mano en el barro para descubrir el oro que hay en otro. Y también dejamos que pongan la mano en nosotros para extraer lo que Dios ha puesto. ¿Sí, linda, querés? Si tu mamá te deja. Dijo que no. Dijo el papá que no. Entonces, ese es el tío Marcos. Ese es el tío. Le dije que sí. Ese es el tío Marcos. Bueno, punto número 1, ¿cuál es? ¿Qué hay que hacer con los dones? Descubrir. Y en ese proceso quiero que ustedes anoten esa secuencia. Los dones se reciben en intimidad, pero los dones se descubren en comunidad. Y los dones se manifiestan en la necesidad. Quiero que pongan atención en esa secuencia. Vamos otra vez. Se reciben en intimidad. O sea, el momento que recibes a Cristo en tu corazón, en ese tiempo de intimidad con Dios, hay algo que Dios ya puso adentro tuyo. Pero muchos de los que están acá ya saben y otros ni saben lo que Dios puso adentro. Pero cuando te das cuenta y comenzás a descubrir, cuando entras en la comunión de los santos y alguien comienza a ver, mira, este puede cantar, este puede enseñar, este puede, mira qué bueno que es, qué atento es con la gente, qué generoso que es. Y el otro dice, qué bien con la obra de sus manos, cómo hace arte que edifica a otros. Y en la comunión de los santos, no solamente vos, quizás vos descubrís cosas que ni vos sabés que tenías, pero el cuerpo está reconociendo. Porque se recibe en intimidad, pero se descubre en comunidad. Pero cuando hay una necesidad, es que realmente se manifiesta. Cuando hay una necesidad, ¿estoy bien acá? Cuando hay una necesidad, es que descubrís que lo que tenías es más fuerte de lo que creías. Es más útil de lo que creías. Por ejemplo, tuvimos acá hace unas semanas atrás en Las Huertillas, el barrio que está atrás, tuvimos una movilización que hicimos, adoración pública, evangelismo en las casas, oramos por sanidades. ¿Cuántos participaron de eso? Qué honor. Terminamos 7 días de ayuno total y vi este lugar lleno de gente como un ejército diciendo vamos. Y fuimos a exportar luz al barrio y unos cantaban, otros visitaban las casas, otros compartían el evangelio, otros oraban por los enfermos, pero también habían otros que simplemente abrazaban y no decían nada, solo demostraban misericordia. Otros cuidaban de los autos que no sean robados y eran dones en acción. Y yo vi el cuerpo de Cristo en acción ahí, en medio de una necesidad. Nos fuimos descubriendo. Y yo, mira yo no sabía que tenía esa facilidad para eso y el otro tenía para otra cosa. Porque la necesidad manifiesta los dones. Hablando también de el lugar donde estamos ahora. Recién debemos tener 9 meses acá. No, unos 9 10 meses. Entonces, cuando llegamos acá era un lugar todo roto, sucio. Y mira, ¿creen que quedó hermoso? ¿Por qué quedó hermoso? Porque los dones de muchas personas entraron en acción.
Uno de ellos, Chelo y Flor, no sé si están acá Chelo y Flor todavía, estaban en la otra, ¿no? Estaban en la primera. Ellos, ella es arquitecta, él trabaja con ella, tiene su obra, no, ¿cómo se llama? Su empresa de arquitectura se llama Restauro. Yo dije, bueno, para esta hora han llegado. Vengan a restaurar este lugar y a veces funciona el don de ustedes. Y se hicieron cargo y tuvimos el don que sirve para afuera, sirvió también para acá. Y mira lo que Dios hizo hermoso a través de dones de gente del cuerpo. Tuvimos a Carlitos sirviendo con el don que Dios le dio. Hizo que todos los que estaban trabajando en la obra se convirtieron, sí o sí. Si no, no trabajaban. Tuvimos los que sembraron, quizás no trabajaron con sus manos acá, pero con la obra de tus manos allá, por tu generosidad, por el don que Dios te dio, con tu trabajo pudiste sembrar. No, que un montón de gente, muchísimo. El arte. Y todo lo que estás viendo acá es fruto de los dones de los hijos en común. En medio de la necesidad descubrimos los dones que estaban en la casa, porque los dones se reciben en intimidad, se descubre en la comunidad, pero se manifiesta en la necesidad. Muy bien. ¿Quieren decir algo más? Yo estoy acá en el primer punto. Yo me quedo acá, porque si yo saco de acá... Yo solamente quiero aportar un detalle. Entender que los dones son espirituales nos hacen sumergirnos en el espíritu. Porque automáticamente cuando vemos esta imagen, reaccionamos como dijo Anita. ¡Qué asco! Es verdad. Y muchas veces no estamos dispuestos a meter la mano en el barro porque no estamos dispuestos a sumergirnos en los procesos de otros. Entonces la obra del Espíritu lo que hace en nuestras vidas, primeramente nos hace entender que nosotros estamos más sucios que los otros. Y nos hace ver nuestra miseria y nos hace colaborar para poder ver que atrás de todo eso yo voy a poder descubrir un gran tesoro. Por eso no es una obra de la carne con fuerza donde nosotros vamos a querer posicionar a alguien que es poderoso, sino que es una obra del Espíritu que está siendo procesada para que podamos descubrir lo mejor que hay adentro. Ahí entra el espíritu de revelación, quitar los velos. Exacto. Juan Calvino decía que la sabiduría en su totalidad consta en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que cuanto más conozco a Dios, más me doy cuenta de lo que Él puso en mí y más me doy cuenta de lo que Él puso en los demás. La misma revelación que usamos para conocerlo a Él, también para conocer lo que Él puso en nosotros y que puso en los demás. Necesitamos revelación. Esto no es solo test vocacional, necesitamos espíritu de revelación. Lo que pasa es que nos animamos a meter la mano, nos animamos a sacar algo, pero todavía no es muy deseable lo que vemos. Y tenemos el ejemplo de la preparación de nuestro don, del desarrollo del don. Y es acá donde queremos ir de la primera D al segundo D. ¿Sí? Tenemos un descubrir y sabemos que ahí hay algo. Sí. Hay algo. Encontramos. A ver, ahí Marcos descubrió algo. No sé qué tendrá esta persona, pero algo hemos encontrado. Y es ahí cuando empieza un desarrollo, no solo descubrir, sino ahora desarrollar, ver que ese algo es para que después podamos ir al tercer punto. Y el desarrollo tiene que ver con un proceso de purificación. Perfeccionamiento en Cristo Jesús. No sirve solamente con descubrir lo que tenés o que tiene el otro. Anoten esa ecuación. Talento más entrenamiento es igual a una fortaleza que sirve a otros. Hay mucha gente que tiene talento o, como se dice también, potencial. Que dice, tenés un buen potencial, pero un potencial en realidad todavía no es un elogio. Está diciendo, podrías hacer muchas cosas, pero hasta que no lo hagas es solo un potencial. Entonces, cuando alguien te dice que tenés potencial, te está diciendo, te falta. Entonces, te falta desarrollo.
Tenés una potencia, tenés algo muy bueno, pero desarrollalo. Entonces, hoy en la cultura que tenemos de inmediatez, la cultura de microondas, de Instagram, que queremos todo instantáneo, nos cuesta entender los procesos. Dicen, yo ya tengo oro adentro, ¿cómo no me reconocen? ¿Cómo no me dan un lugar? ¿Cómo no se dan cuenta de lo que tengo? Pero en la etapa de desarrollo es donde se purifican las motivaciones. Porque Dios prefiere que tu don esté estacionado que pierdas tu corazón. Entonces, no solamente el momento de purificación del agua, pero también en el propio desarrollo de cuando hay oro, después del agua, que ya se ve un poquito más, después viene el proceso del fuego. Y queremos hacer el énfasis en el horno de fuego, es donde hay purificación de todo vestigio de impureza. Porque, por acá, vamos a poner en el horno. Muy bien. Qué asco, ¿no, Anita? Pero ¿sabes qué, Anita? Te quiero contar una cosa. Creo que nunca te dije eso. Pero si ves a papá acá sirviendo a Dios, es porque, mírame, Dios lo usó a ellos. En momentos que muchos solo veían barro, pusieron la mano y sacaron oro de adentro mío. Y solo el Señor sabe cómo es importante la comunión de los hermanos. A veces me preguntan en entrevistas que me hacen cuál es el secreto para mantenerme en intimidad con Dios, y piensan que voy a decir de disciplina espiritual, cuánto tiempo oro. Y para mí el secreto es tener relaciones de pacto. Gente que cuando vos estás paralítico en área, hace un agujero en el techo donde está Jesús y te llevan a estar cara a cara con Él. Amigos de verdad no son los que te hacen posteo en internet o que te hacen comentarios, sino es quien te ayuda a acercar a Cristo y no desiste de vos aun cuando el barro es muy evidente. Y el problema no es el barro, pero sí ha sido la limitación de la iglesia mucho tiempo. Apenas vemos barro entre nosotros, hacemos dos cosas. Y voy a repetir porque Marcos lo dijo muy rápido recién. O ponemos el freno y no dejamos que nadie entre. No metas la mano ahí, no te va a gustar. Todavía Marcos se está limpiando el barro. No, por favor, hay mucha mugre acá. Así que te pido que no metas la mano. Punto número 1. Pero también están las personas que salpican ese barro para todos lados. Y que cuando dicen que ese barro sale, están mostrándolo todo el tiempo. Pero la purificación no es solamente pasar por el agua del Espíritu, donde se revela el valor de aquello que tenés. Hay un proceso de horno y me quiero quedar ahí un ratito. Hay un proceso en donde duele, en donde perdés la forma, en donde las impurezas se van a la superficie, salen las impurezas más profundas. Pero para eso necesitaste ser fundido. Para eso necesitaste meterte en un horno que no está bueno. Entonces este proceso no está bueno para el que mete la mano, pero tampoco para el oro que hay en vos. Pero hay un proceso de horno, hay un proceso de purificación, hay un tiempo en el cual nosotros metemos en el horno, y ese es el desarrollo hacia la madurez. El desarrollo hacia la madurez no pone el foco en el barro que todavía Marcos no se puede sacar de sus manos. Pero recién él decía de Lucas, de mí y de muchos otros que lograron ver oro. Esto es humanidad. Somos barro, pero tenemos un tesoro incalculable. Y la noticia es que vamos a seguir siendo barro. Y la noticia es que vamos a seguir teniendo un tesoro incalculable. Primero, esto. Pero incluso hay personas
tan secas que el oro sigue estando adentro, pero la tierra está dura. Por lo tanto, no tenemos acceso a ello. Y está bueno cómo discernir si hay tierra dura en nuestras vidas. Porque sabemos reconocerla en el otro, pero no sabemos reconocerla en nosotros. Creo que es más fácil y es más evidente verlo en los otros que en sí mismo. Y lo que estamos hablando es cómo construimos un camino de reciprocidad en este desarrollo, donde sí me convierto en una persona que está dispuesta a meter la mano en el barro para descubrir el oro del otro, pero cómo estoy dispuesto yo también en ese camino de reciprocidad a reconocer que también soy barro y que hay oro dentro de mí y que quizás por mí mismo no lo voy a poder descubrir. Y quiero usar este ejemplo, quiero ser bien gráfico. El oro estaba dentro del barro. ¿El oro se pudo descubrir por sí mismo? No. Nosotros estábamos en el hoyo de la desesperación. ¿Sí? ¿Nos pudimos salvar a nosotros mismos? No. Hubo alguien que nos tuvo que salvar. Pero cuando nosotros no reconocemos que hay otro que nos tiene que salvar, nos convertimos en esa tierra dura que decía Samuel. ¿Y qué es lo que sucede en la tierra dura? Es que tenemos una gran posibilidad de aprender a sobrevivir y vivir aislados. De generar en nuestras vidas caminos de independencia que nos generan una autosuficiencia que no nos lleva a ver que en realidad estamos tan duros por dentro que no queremos ayuda. Ahora, hay algo muy bonito en esto mientras hablábamos con los chicos en estos días y decíamos, hey, qué hermoso es reconocer cuando hay alguien que quiere abrir el corazón y te comparte, ¿sí? Y te das cuenta de que hay tierra mojada, porque en realidad te está diciendo, ¡sácame! Descubrí lo que hay acá adentro. Hey, necesito ser metido en el horno. Necesito vivir una vida de vulnerabilidad. Pero empezá a desconfiar de las personas que siempre, en todo lo que vos le contás, siempre tiene un ejemplo, siempre tiene una solución, pero en realidad no está dispuesto nunca a abrirte el corazón. Entonces, la ley esa de la reciprocidad que decíamos es entender quién yo soy, pero estar dispuesto a dar la vida por el otro. La tierra dura, el ejemplo de tierra dura, para ser claro con eso, Lucas mencionó, vivir aislado, una vida independiente, estoy junto, pero no vivo en comunión. O sea, está acá. ¿Cuál es la diferencia de una vida en comunidad y asistir a una reunión? Asistir a una reunión, ahora está junto de un montón de gente, pero solo se vuelve comunión cuando compartimos la vida. Cuando tenés acceso a la vida de la persona que está a tu lado, y la persona que está a tu lado tiene acceso a tu vida. Pero eso solo se hace por medio de Cristo Jesús. No es de metido o porque sea vulnerable y postea todo en las redes sociales como te sentís. Estamos hablando de un ambiente de confianza. Por eso nosotros vivimos la vida de iglesia en los hogares. Porque es ahí donde es una incubadora de los dones. Es ahí donde abrimos el corazón, donde compartimos las necesidades y nos conocemos los unos a los otros. Porque vida en comunidad no es asistir a una reunión, es compartir la vida exponiendo las imperfecciones y los desafíos de fe de tal manera que Cristo crezca en nosotros. ¿Se entiende? Vamos a dejar muy claro algunas cosas. ¿Pero qué nos impide eso? La tierra dura es vivir aislados, independiente, autosuficiente. Y acá tenemos una raíz, que es la raíz del rechazo. El rechazo tiene dos caretas, dos facetas opuestas. Una es el orgullo, que desde el rechazo hay gente que dice, si supieran quién soy, si me reconocieran, si supieran lo grosso que soy, la grosa que soy. Pero sale desde el rechazo.
y crees que por lo que tenés o por lo que haces tienen que reconocerte. Y la otra cara de la misma moneda del rechazo es la victimización. Y decían, nadie me ve, nadie me toma en cuenta. Porque si alguien me descubriera, supiera. Entonces, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los orgullosos, pero da mayor gracia a los humildes. Se dice en Santiago 4, verso 6. O sea, si alguien siente alguna resistencia del crecimiento de Cristo en tu vida, que puedas analizar si tu corazón no es una tierra dura, con autosuficiencia, con independencia, con nadie, es impenetrable, nadie entra y vos tampoco te interesa la vida de los demás. Y tenés el escudo del orgullo o de la victimización. Pero oramos para que si vas a servir, que sirva desde la plataforma de hijo y no desde la orfandad. Primero que sepas que sos amado, y porque sos amado servís, y no querés servir para sentirte amado. ¿Se entiende? Levanta tu mano ahí donde estás. Declara: Señor, quita todo vestigio de orfandad en mi vida. Quita la raíz de rechazo. Y que yo sienta tu amor, que yo pruebe tu amor, que yo entienda que tengo todo en Cristo Jesús. Y desde la plataforma de hijo, líbrame del orgullo y líbrame de la victimización. Y que lo que pusiste en mí pueda servir al cuerpo. En el nombre de Jesús. Padre, inauguramos una temporada de detectores del oro de Dios. Todos acá van a detectar el oro que hay en el otro, y vas a permitir que los demás vean el oro que Dios puso en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. En la reunión de hogares, vos no elegís la gente que te tocó. Así como pasa con los hermanos, ¿no? No pudiste elegir a los hermanos y te tocó. Nació ahí y tenés que soportarlo. Y aún los adoptados, en mi casa pasó eso. Tuvieron que aprender a amarse porque papá y mamá eligieron y los hijos tuvieron que ponerse de acuerdo. Así pasa en nuestros hogares también. Hay autoridades espirituales que determinan, y prepárense que puede ser que vengan cambios en los hogares. Y si pasa eso, disfrutá, reconocer la gracia de Dios que hay en otros. Que no tenés una relación de dependencia emocional con alguien, sino si quiero conocer las diferentes gracias, las diferentes expresiones de la gracia de Dios en otros. Y uno de nuestros clamor para esta prédica, una de las cosas que ardió en nuestro corazón es: Señor, diste tanto oro en la gente que está acá. ¿Cómo hacemos para que ese oro no se pierda? ¿Cómo hacemos para que esto no quede enterrado? Sino que nadie haga de ese oro un becerro de oro de idolatría, sino que edifiquemos un tabernáculo de habitación de Dios entre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que salga a la luz el oro que está acá entre nosotros. Y que quizás no va a ser un pastor que lo va a descubrir, quizás en tu hogar, ahí va a salir la luz. Y uno va a decir al otro, en un momento de necesidad, va a decir: ¿sabes qué? En mi hogar hay alguien que puede solucionar eso. Van a hablar de lo que Dios puso en tu vida porque te expusiste en la comunidad, y en la necesidad se va a manifestar. Vamos al último punto. Descubrimos, desarrollamos y ahora tenemos que dar. Ahora pongan atención en eso. Dar a otros con el fin de dar gloria a Dios. El propósito de los dones no es para mí mismo. El don no es para mí. Lo que Dios te dio no es para vos, es para otros. Puedes decirlo en voz alta: lo que Dios me dio no es para mí, es para otros. Ningún árbol come su propio fruto. La inteligencia naturaleza de Dios es maravillosa. Él hace un árbol de manzana y el mismo árbol no come la manzana. ¿Quién come la manzana? Muy bien. Todo el proceso que pasó el árbol. Eva dice. ¿Quién come la manzana? Eva dice. ¿Se entiende? Todo el proceso que pasaste, el horno, las aflicciones, la obediencia al Señor, y cuando de repente, después de mucho tiempo de horno, sale, no es un ladrillo, es una piedra viva que se va a encajar en procesos diferentes, y que de repente sí, y ahora que tiene valor, que ya no es lo mismo que estaba ahí lleno de barro irreconocible, que pasó por el proceso de agua, de fuego, ahora no es para su gloria, es para servir a otros, para agregar valor a otros. Cuando servís a otros, Dios es glorificado mediante Jesucristo.
Y cuando usas tu don para vos mismos, es lo que la Biblia llama de cueva de ladrones. La diferencia entre casa de oración y cueva de ladrones es cuando alguien usa el don para el beneficio propio. Por ejemplo, el que es evangelista, que recibió un don de evangelista, tiene facilidad para las ventas. Y buenísimo que seas un excelente vendedor, pero que sepa que ese don natural que tenés es para conectar con la gente y dar a conocer el evangelio. Pero si lo usas solo para ganar plata, estás mal gastando el oro. ¿Se entiende? No está mal ganar plata, ahorrar, dar a la iglesia, servir a los demás. Pero no te olvides que lo que Dios te dio no es para negociar para vos mismos, sino para servir a otros, para dar a conocer a Cristo y al fin de todo, darle toda la gloria al dueño de la plata y del oro. Ah, mira esa emparada. Mira. 24 quilates. Sí, es un ladrillo Que pintado. Dios convierte eso en oro de verdad para la segunda etapa de la construcción. Vamos a terminar con un remate hoy. Pero lo que esto simboliza es el precio que te pueden dar si hacen de vos un ladrillo. Y con tu don podemos poner un precio. Y con tu don, y acá hay que hacer una salvedad. Tu don, dijo Lucas, dijo Marcos, repitió, no es para tu propio beneficio. Yo puedo tener un don, puedo tener un talento, puede haber algo de Cristo en mí y de repente uso eso para mi propio beneficio. Y nos hemos fundido para tomar su forma. Esta es la forma de una piedra viva, limpia, purificada y puesta en el altar. Una piedra que está lista para ser usada y que tiene el tamaño justo. Lo más fácil para los hombres es hacer ladrillos iguales y construir una torre como pasó con Babel. Pero yo no fui llamado a esto, aunque pongan el valor, aunque digan su pureza, si esto me va a corromper a mí, esto no es don. Vamos a tomar la forma que el Señor nos dio como piedras vivas. Ahí ese está bueno. ¿Se acuerdan de Efesios 4? Cuando el apóstol Pablo dice que el Señor repartió dones según la medida de fe de cada uno. Y menciona que primero Él ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí le está mencionando Salmo 68, 18. Salmo 68, 18 dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Los rebeldes digan amén. Siempre hay, siempre hay. Muy bien, para vos también. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. ¿Para qué? Para que habite entre ellos Jehová Dios. El propósito de los dones de los hijos en acción es la habitación del Padre. El Padre es más glorificado cuando los hijos están funcionando con el don que recibieron, sirviéndose los unos a los otros, y el fin es para la gloria de Dios, para el avance de su plan, para la extensión de su reino. Y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Y la expresión es en el nuevo pacto, es los dones del Hijo repartidos en el cuerpo, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, para la edificación del cuerpo, para que los santos hagan la obra de ministerio. Entonces el propósito acá de hoy no es que estés mirando como los dones de Lucas o de Samo, sino es que descubra lo que Dios te dio, lo desarrolles y comiencen a dar. Y acá no es una cancha de fútbol para ver a 22 jugando, acá es un entrenamiento donde vos vas a entrar en la cancha y también vas a jugar. Nos estamos entrenando en la fe, y cuando termine esta reunión, que pongas en acción tu don, porque tu lugar en el cuerpo de Cristo es la manifestación de tu don. Digo en otra manera, tu don es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Lo que vos tenés hace con que todos seamos edificados. Y cuando vos lo guardás, falta edificación en el cuerpo. Necesitamos del oro que Dios puso en vos. Decirle a la persona que está a tu lado: necesito del oro que Dios puso en vos. No te lo guardes.
No lo embarres. Necesitamos el oro que Dios puso. ¿Por qué estamos dando gloria a Dios a Claudia, Andrea? Gloria a Dios por la vida de Emi Ochusi y todos los que trabajaron en arte rema. Porque el don que funciona, que hace bien el cuerpo acá, también es luz en las tinieblas. Lo que Dios te dio para edificación del cuerpo también va a ser luz en las tinieblas. También va a ser la forma. Lo que funciona en casa va a funcionar en las naciones. Y oro para que no guardes, que no enterres, que no entierres y que no endurezcas tu corazón para que nadie tenga acceso. Quizás algunos se endurecieron por el rechazo, por el orgullo, o por decir nadie se dio cuenta de lo que yo tenía. Pero esta noche es una noche de sanidad, donde Dios quiere ablandar corazones. Corazón quebrantado, Dios no despreciará. ¿Y qué es quebrantado? Una tierra blanda. Corazón enseñable, que reconoce que necesita ayuda, que reconoce que no puede solo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es humildad? Humildad es reconocer tu límite y reconocer la gracia del otro. Humildad no es decir soy pobrecito, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie, no, yo no puedo nada, yo no sé nada. Eso no es humildad, eso es victimización. Humildad es cuando vos sabés quién sos y sabés que no sos y no vas a hacer ni más ni menos de eso. Romanos 12:3 dice: cada uno según la gracia que ha recibido, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Diga conmigo: debo tener un concepto de mí mismo. Ni más ni menos. Repite conmigo otra vez: debo tener un concepto de mí mismo. Ni más ni menos. Más es orgullo, menos es victimización. Humildad es saber quién soy. Decir, esto es lo que puedo, eso es lo que no puedo. Y cuando reconoces los límites de lo que vos no podés, ahí entra la gracia de Dios en otro. Porque la persona que está a tu lado tiene una gracia que vos necesitas para lograr el plan de Dios. Que no, tu don no es suficiente. El don de Lucas y de Samu complementan lo que Dios me dio. Uno ve una cosa, uno planta, otro riega y Dios da el crecimiento. En el reino de Dios no competimos, en el reino de Dios nos complementamos. Por eso no seas egoístas, pensando en tu don solo para vos, o decir que la iglesia desarrolle lo que yo tengo, porque en el fin vos estás pensando que la iglesia está para servirte, para que vos hagas la tuya. No, es decir, lo que Dios me salvó es para que yo colabore con el cuerpo de Cristo y juntos, todos poniendo el oro en conjunto, hacemos habitación de Dios en la tierra y colaboramos con el avance del reino, con la predicación del evangelio. Decirle a la persona que está a tu lado: necesito de tu oro para expresar más a Cristo. Decirle a otra persona: no me asusta tu barro. ¿Cómo van a decir los cordobeses a partir de hoy? Los cordobeses a partir de hoy lo van a identificar como: cállate, cara de barro. Salí acá, cara de barro. No se asuste con el barro y no desistan del oro que Dios puso en el otro. Es verdad. Oramos para que venga este tiempo de detectores de oro. Que nada se pierda, que nada se entierre, sino que entre todos podamos recibir, descubrir, desarrollar y dar a otros. Viene un tiempo en el que las mesas van a revelarnos a Cristo. Va a ser revelado el oro que todavía no sabemos que en la casa está. Pero eso depende de que vos y yo metamos la mano en el barro, de que nos incomode tal vez un ratito, pero vamos a ser lavados por el agua del Espíritu. Vamos a ser purificados por el horno. Pero es necesario que nosotros podamos quedarnos con esta imagen, porque siempre a lo mejor te quedaste con esta imagen y lo que tenés, lo que todavía no lograste. Y una de las fue descubrir, sacar, otra desarrollar, para recién ahí después dar. Vamos a descubrir el oro que hay en nosotros. Hay 3 Fs que yo quiero dejar como
preguntas o como sellos en ustedes. La primera F, ¿qué fuego hay adentro tuyo? ¿Por qué ardes? ¿Qué facilidad tenés? ¿Cuál es tu fortaleza? Porque cuando leemos en la palabra que se hace fuerte en nuestra debilidad, yo lo estoy experimentando en la mesa. Porque en la mesa del hogar es donde nos descubrimos. En la mesa del hogar es donde reconozco mi debilidad, pero no con la orfandad, como Marcos decía, pero tampoco con altivez, sino con la humildad de saber reconocer quién soy. ¿Cuál es el don que está en vos? Y voy y vengo como Pablo a Timoteo. Hey, aviva el fuego, el don de Dios que está en ti. ¿Qué estás quemando adentro tuyo? Y otra afirmación al mismo Timoteo. Hey, se te impusieron manos. Eso sucede en los hogares. Eso sucede en las mesas. Eso sucede con los que Dios te dio. Marco fue claro, tal vez no los elegiste. Tal vez no los elegirías. Pero hoy comienza una temporada nueva en nuestra casa. Una temporada en donde no van a brillar solamente el don de unos cuantos. Una iglesia que sabe buscar. Una iglesia que no le tiene miedo a ensuciarse. Que tal vez no sabe cómo se hace, pero que se expone. Que dice, vas a ver el barro en mí. Pero de ese barro va a haber un resurgir de un don extraordinario que va a reflejar lo que todavía no hemos descubierto de Cristo. Si unos cuantos dones pueden brillar y hemos reconocido dones que los últimos días tal vez no conocíamos y estaban entre nosotros, ¿te crees que nos asusta tu barro? No, pero puedo escuchar en la oficina muchas veces: vos no sabés lo que estás hablando, Samuel. Vos no sabés la suciedad que hay en mí. Y vos viste recién a Marcos sin miedo a mancharse. Esa va a ser nuestra actitud en los próximos meses. Pero estoy delante de una iglesia que va a crecer en la exposición. Lucas habló de vulnerabilidad. Manchate, pero saqué el oro que hay en mí, porque a lo mejor no lo veo. Y entre nosotros, en una mesa, es cuando Jesús partió el pan. ¿Se acuerdan? Los de camino de Emaús, mientras iban por el camino, ardía el corazón. Pero cuando partieron a Cristo, cuando un partimiento del pan, un reconocimiento del oro que estaba presente en la mesa. Y yo veo como muchas pepitas de oro van a empezar a aparecer en los hogares. Agarra esta nueva etapa, como una etapa de bautismo en el cuerpo, y en donde vamos a descubrir el oro de la iglesia. No es la iglesia de uno humano, es la iglesia de uno divino, que está repartido en todos nosotros, y necesitamos ser buscadores de oro. Necesitamos salir de acá diciendo: quiero juntarme con alguien y descubrir a Cristo en esa persona. Hablemos de la gracia de Dios antes de terminar. Acá no se trata de exaltar el barro, sino el oro que está dentro. Y el oro que está dentro es la gracia de Dios. Y de una forma inexplicable decidió poner lo más precioso que tiene, que es su presencia, dentro de nosotros, que somos frágiles, no podemos romper por cualquier cosa. Vamos a alabar la gracia de Dios hoy juntos. ¿Cuántos están agradecidos por el favor inmerecido? De que lo más importante que tenés no son tus dones, es la presencia de Dios dentro tuyo. Y quería mencionar, cuando comenzamos a hablar de eso, yo me acordé, cuando estábamos preparando la palabra, una canción de Santiago Benavides, que me gusta mucho, que con Fer escuchamos todo ese álbum que se llama Un lugar llamado Gracia. No lo vamos a cantar, tranquilo. Estaba pensando, ¿y ahora cuál es? Pero sí lo quiero leer.
La canción se llama La canción de Pedro, en un lugar llamado Gracia. Es decir, mirando cómo soy en realidad, como tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte mi vida, ha cantado siempre un gallo, y que hablas y me hago el sordo mudo, y que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Y el coro dice: gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaán, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Pero me gusta esa parte acá. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados? Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias por la burra de Balaán, gracias por ser experto en soportar los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti. ¿Alguien se identifica con Pedro, con Jonás, con la burra de Balaán? Yo, la burra. Pero el Señor eligió para su selección gente que no es tan profesional. Y eso es el secreto que jamás vamos a poder imaginar. Ayer John y Miro me compartieron un texto del Salmo 51, pero en la versión de Message, el mensaje en inglés, que traducido, Salmo 51, 17, viste cuando dice que a Dios no le impresiona nuestros sacrificios y holocaustos, sino el corazón contrito y humillado. O sea, acá no estamos exaltando tu talento, no queremos hablar de tu talento para que la gente descubra. Acá estamos exaltando la gracia de Dios. A Dios no le impresiona tus dones y tus talentos. A Dios le impresiona un corazón contrito y humillado. Gente que dice: todo lo que tengo no es mío, es para servir a Dios, es para la gloria de Dios, para servir a los hermanos. Y acá en esa versión dice así: desata mis labios, querido Dios, y me desahogaré con tu alabanza. Hacer lo que se hace por inercia no te agrada. Una actuación impecable no es nada para ti. Mira qué tremendo eso, ¿eh? Repito, hacer lo que se hace por inercia no te agrada. O sea, el piloto automático, y aunque lo hagas muy bien, aunque la actuación sea impecable, eso no es nada para ti. Aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. Aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. Vidas destrozadas, listas para el amor, no escapan ni un instante de la atención de Dios. Así que acá no estamos hablando de gente perfecta que desarrolló sus talentos de tal manera que tiene una actuación impecable. Estamos hablando de gente rendida, rota, destrozada, que entregó todo al Señor y la gracia de Dios. El oro dio un nuevo sentido al barro. ¿Cuántos necesitan de la gracia de Dios hoy acá? Y reconoce que no se pueden salvar solos. Reconoce que no hay nada bueno en vos que Dios no haya puesto. Así que solo nos queda rendirnos. Aprendí a adorar cuando mi orgullo fue destrozado. Ahí donde estás, decirle: Señor, destroza mi orgullo. El amor a la apariencia, el que los demás me vean, la autosuficiencia, el querer guardarme para mí, o el querer esconder para que no vean mis imperfecciones y mi barro. Señor, dame un corazón contrito y humillado. Quiero aprender a adorar a Dios destrozando el orgullo. Vidas destrozadas, llenas del amor, siempre llaman la atención de Dios. No sé lo que viste en mí, Señor. Tanta paciencia, tanta misericordia,
Me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia. Yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. Y llévame, Señor. Eso cantan todos los que no tienen fuerza para ir solo, los que quizás se endurecieron y no saben ni cómo volver a adorar, los que quizás perdieron tiempo con tanto tiempo enterrando lo que Dios te dio. Pero cuando tu corazón clama, el Espíritu te lleva, el Espíritu te lleva. Encontramos nuestro lugar en su corazón. Dile, llévame. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Más, 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 más. llévame, Señor. Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Libera una melodía de amor. Responde a la gracia, responde a la gracia, responde a la gracia. Aquí estoy por ti, para ti. Encuentro mi lugar en ti, en ti, en ti. Encuentro mi lugar en ti, en ti. Señor, trae sanidad a los que habían endurecido su corazón. Derrama agua, agua del Espíritu que ablanda. Gracias por el fuego que purifica. Dale gracias al Señor por las pruebas. Dale gracias al Señor por el horno de fuego, porque las crisis revelaban tu necesidad de Dios. Dale gracias aún por la necesidad que manifestó el oro que Dios puso adentro tuyo. Vamos, levanta tus manos y llena este lugar de acción de gracias. Él te trajo hasta aquí y Él te trajo para perfeccionarte. Él te trajo para purificar, para relucir el oro. Lo que Él puso adentro va a brillar, va a relucir y va a ser inevitable que toda la gloria sea para Él.